primer país que armó a Israel. Entonces, ¿en qué quedamos? Aquí se nos dice que Rusia es comunista, pero Rusia armó a Israel inicialmente. Bueno, estas cosas son difíciles de entender, pero precisamente este es parte de ese debate que tenemos que darle publicidad nosotros para que todo el mundo lo conozca. Y para eso tenemos las grandes organizaciones, tenemos los sindicatos. El problema es que hay que convencer a la base, porque los jefes, los directivos, esos prácticamente, los de la, digamos los del Estado, esos están con el frente. Ahí no se puede entrar, hay que buscar las maneras. Pero mientras el pueblo no entienda tanta cosa que pasa en el mundo y por qué no hay trabajo y por qué están destruyendo hasta los ríos, mientras no tengamos esa respuesta bien clara, la cuestión es bien difícil. Y es bien fácil cuando todo el mundo entienda estas cuestiones porque ya va a saber qué hacer. Así que esta información es indispensable para despertar a los pueblos. ¿Y por qué razón las Naciones Unidas dispusieron allá por los años 50 destruir la educación que tenía toda América Latina? Y para eso crearon una ONG y empezaron a dar educación a través de la televisión. Eso era visible, pero aquí lo admitió el Estado, porque tenían que destruir esa clase de educación y dar otra, para que la gente se idiotizara y la gente pensara en solo al salir ya con sus títulos a hacerse ricos, hacerse al Estado y ver cómo. Esa era la idea. Entonces, mientras esas ideas sigan haciendo arraigo en nuestras mentalidades de nuestra juventud, la cosa es bien difícil. Pero un pueblo cuando entiende qué hacer y por qué hacer y a quién seguir, ese pueblo es lo que nosotros esperamos que pase en nuestro país. No es cuestión de 50 años. Aquí hay cosas que pueden suceder mañana o dentro de un mes o qué sé yo, pero que van a suceder, de eso no hay duda. Se necesita más información, sí, y para tener información también se necesitan muchas cosas más. Pero ahí vamos, como decimos, la lucha aquí sigue y seguirá. Ahora, con relación a la primera pregunta o inquietud que decías respecto a las riquezas, es que tiene razón esa revista. No, sé que la riqueza viene también, aquí tengo una nota yo, es decir, esa acumulación de capitales, viene también de robarle aún más al pobre pueblo. Por ejemplo, la explotación en la industria, la banca, el comercio, los servicios, violación a la jornada de 8 horas, eso significa literales, pérdida de prestaciones sociales y laborales, evasión de impuestos, los préstamos a la banca internacionales que son los de los que salen ricos, cada préstamo que hacen, solo en las gestiones para hacer ese préstamo, solo ahí se llevan unos 10, 12 profesionales, ingenieros, abogados que salen millonarios de lo que se roban de ese préstamo. Y por último viene el lavado de dinero. Y ahora están haciendo millones también utilizando a los pandilleros. De las licitaciones salen ricos 4 o 5 ingenieros y abogados. Entonces todo eso, nuestro pueblo por lo regular solo entiende que roban. Pero lo cierto es que hay que explicar cómo son esos robos para tratar o denunciarlos al menos, ¿verdad? Y esa puede ser la primera lucha. Pero la primera lucha de los pueblos es saber cómo estamos parados. No estamos en un mundo patas arriba todavía. Tenemos que enderezarlo. Excelente, excelente. Vamos a compartir esta información con el analista que se nos acaba de añadir, René. Estábamos, René, comentando aquí un reporte de esta institución que de hecho se dedica, ¿no?, a la investigación de estas situaciones económicas y las grandes desigualdades que se dan en el mundo. Y aquí hay una parte del Salvador. No sé si a nivel de comunidad, a nivel de organización, a nivel de grupo, ustedes, René, con los demás ya habían analizado
este reporte, pero el reporte viene de esta institución que se llama Oxfam, en donde nos indica que El Salvador se encuentra en estos momentos en una coyuntura bastante grave, pero nos da las enfermedades, pero también nos identifica algunos remedios. Por ejemplo, nos dice que en El Salvador, en estos momentos, son 160 personas las que poseen una riqueza equivalente a casi el 90% del Producto Interno Bruto del país. Y al mismo tiempo nos indican que son pocos los países en el mundo en donde hay tanta riqueza en poca gente. Y también nos informan de que no hay ningún país en el mundo en donde haya tanta desigualdad y haya al mismo tiempo paz y tranquilidad. Entonces aquí nos está apuntando a causas por las cuales El Salvador se encuentra en la situación en donde se encuentra. Entonces aquí hay otro detalle también en donde nos dice que cada año solamente en evasión de impuestos del IVA y de evasión de impuestos a las ganancias, estas familias se están llevando más de 3.000 millones de dólares al año. 3.000 millones de dólares al año, que es casi el total del presupuesto nacional de la nación. Entonces, esto lo consideran otros analistas como un estado de terrorismo económico cruento. Un estado de terrorismo económico en donde las condiciones sociales, por decirlo así, económicas de un pueblo jamás se pueden lograr mientras exista este estado de terrorismo económico permanente. Luego aquí nos añaden, ya estamos haciendo solamente un resumen para ver qué nos dice nuestro analista René, porque después nos hablan de nombres y apellidos y nos mencionan grupos económicos de poder en El Salvador. Nos mencionan 2 familias salvadoreñas y una hondureña que son los que tienen a las AFPs. 2 familias. Y nos menciona también que solamente de las pensiones, estas 3 familias están saqueando al país y a los trabajadores con más de 1.200 millones de dólares al año. Solo de las AFP, solo de las pensiones, que es un dinero, ya lo sabemos nosotros, resultado del trabajo. Nos dan nombres, estas familias, dice el reporte, han formado grupos para evadir en muchos casos muchas cosas. Grupo Cuscatlán, Grupo Banagrícola, Grupo Banco Salvadoreño, Grupo Banco de Comercio, Grupo Agrisal, Grupo Poma, Grupo Scotiabank, Grupo Robles, Grupo Sola, Grupo Hill, Grupo Lash Hill, y la lista sigue, pero por cuestiones acá de tiempo y necesitamos ver cuál es el análisis que nos tiene René, pero estamos acá entonces ante un cáncer que para muchos es demasiado tarde porque ya se terminaron al país, y para otros todavía es tiempo. El país se encuentra en un estado de coma, pero puede ser rescatado. Adelante, René. Bien, quizás solo hacer la relación que se mencionó tempranamente acá sobre la situación palestina. La diferencia con nuestra región es de que Palestina se tiene claro, ¿verdad? Se tiene claro la frontera delimitada con los enemigos que serían los israelitas y los palestinos como tal, la población indígena de esa región. Pero a diferencia de acá,
acá la situación es difícil, es diferente. Si bien acaba de mencionar el informe esa abismal desigualdad social, económica, de oportunidades, de posibilidades de vivir bien, es bien marcada, estamos hablando de personas, un par de grupos empresariales que tienen el 90% de la riqueza, versus el otro 90-80% que prácticamente va subsistiendo, va sobreviviendo, bueno, la gran mayoría. La situación es de que eso solo así nos deja varias preguntas, ¿no? ¿Por qué no hay empleo? ¿Por qué no se combate la criminalidad? Pero la respuesta es esa, precisamente, que ese estado de cosas, esa gran desigualdad abismal, necesita de mantener un gran ejército de desocupados, de desempleados. Asimismo, parte de este ejército de desocupados, desempleados, incluso a quienes ni la educación ha llegado, es sufriendo a diario las pandillas, los grupos criminales y otro tipo de actividades fuera de la ley, digamos. Entonces, mantener ese gran ejército de desempleados, un porcentaje elevado, no recuerdo el porcentaje, pero eso es bien estratégico. O sea, mantener esa cantidad de gente sin empleo o sin oportunidades es como un vivero en lo cual se desarrolla con facilidad todo el problema que hoy tenemos de la criminalidad. La semana pasada, esta semana se está hablando de que se quieren imponer los estados de sitio aquí en ciertas localidades de la ciudad, ¿verdad? Es precisamente eso. O sea, ¿cuál es el efecto psicológico, actual, moral sobre los trabajadores y las trabajadoras, estén organizados o no? ¿Cuál es el efecto? El efecto es la parálisis a nivel del individuo, la parálisis social. Entonces la gente paralizada, la gente confundida, la gente atemorizada, simplemente prefiere no ni querer enterarse de lo que está pasando, o por lo menos estar desmovilizada, y difícilmente se pone a cuestionar el estado de cosas, ¿no? Entonces, son medidas de guerra aplicadas al pueblo. O sea, el hecho de confundir, el hecho de disuadirnos, el hecho de atacar las organizaciones y evitar que se organicen, el de corromper las organizaciones y otros sinfín de mecanismos que son viejas técnicas políticas que se siguen aplicando. Acá tenemos el fenómeno de que hay una dispersión de los sindicatos, o sea, como que pareciera que cada uno de los sindicatos tuviera una visión y una misión diferente, cuando en realidad los sindicatos son las instituciones para la defensa de nuestros intereses, la clase trabajadora, pero ocurre al contrario. El efecto que hemos mencionado, todas las condiciones materiales, de las económicas, sociales, la criminalidad, todo eso nos mantiene en parálisis actualmente. Y sin embargo, ante esa parálisis, los que digamos que en alguna medida logramos romper eso, nos toca movernos y nos toca impulsar la formación política, la educación, y la información es poder, como dice el Beltrano. Excelente. Bueno, el seguimiento o comentario quizás, René, cuando por ahí hemos observado algunos escritos que nos hablan de la situación palestina y de Sudáfrica, y nos hacen comparaciones con El Salvador. Palestina, un pueblo ocupado permanentemente por un terrorismo económico, político, social, militar y cultural de parte de la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos, que lo hace a través de Israel. Y es un pueblo que se niega a morir. Es un pueblo que está bajo un terrorismo permanente, pero también es un pueblo que está bajo una resistencia permanente, en donde el pueblo resiste tirándole piedras a los tanques israelitas y
contra